¿Qué tal, estimados alumnos de la clase de Administración Estratégica? Los saludo cordialmente este jueves. Pues aquí dándoles una visitadita, a ver cómo están y comentándoles algunos temas. Va a ser un video corto. La tarea de esta semana se constituye en una lectura crítica del texto del arte de la guerra del general Sun Tzu. Y tengo algunos comentarios que quería hacérselos, o quiero hacérselos, después de que por lo menos lo hayan empezado a leer. Estamos a jueves, ya todos deberían haber empezado con la lectura. Y pues bueno, comentarles primero que por ahí hubo una intervención interesante, una de las compañeras decía, bueno, ¿por qué la guerra? Miren, la guerra, de acuerdo a muchos sabios de muchos tiempos y de culturas distintas, se dice que es la máxima expresión malamente del ser humano. En la guerra se presenta lo mejor de la humanidad con actos heroicos de ciudadanos y hasta militares en la protección de la vida humana, como sean los actos más bizarros y crueles. Entonces es un estado que potencia pues el estado de vigilia y el estado de alerta. En este sentido, como un evento trascendente o brutalmente trascendente en la humanidad, la guerra es la que ha generado los máximos avances tecnológicos. Usted quiere saber de dónde surgió la luz, dónde surgió la energía, la administración y el dominio de la energía eléctrica, el tema de los vehículos, el tema de la telefonía celular, el tema del horno a microondas, todos estos inventos que están en nuestra casa, que están en nuestra cocina, parten de la guerra. Se aprendió de manera más efectiva a matar gente que a escribir. En este sentido, hay que reflexionar sobre que la guerra ha sido un detonador de destrucción y las secuelas de la guerra han sido detonadores de progreso. Es una contradicción difícil de entender y difícil de poder interpretar. Sin embargo, el arte de la guerra supone pues estos momentos de conflicto ineludibles por la naturaleza propia del ser humano. La guerra en ese sentido representa la pugna entre dos o más facciones y es un ejercicio desencarnado y brutal del poder. Entonces, los pequeños conflictos son los pretextos para detonar otros más grandes y siempre hay intereses ocultos. El tema de la guerra tiene que ver con el dominio, de acuerdo con el momento histórico, de las tierras, de los hombres y del dinero. Entonces, en este contexto, encuadro la reflexión sobre el libro del arte de la guerra, que se basa en estar preparado para poder enfrentar tropas enemigas en el término literal de enemigos físicos, como también enemigos ideológicos, como también obstáculos. La traducción del arte de la guerra en el contexto de la administración, en el contexto del ser humano como ente, en el contexto de la educación, no es una traducción literal. Es una traducción simbólica que nos ayuda a fortalecer una serie de principios de alertas que tienen que ver con la sagacidad y la percepción que tenemos que tener del entorno, o que debemos de tener del entorno, para poder tomar decisiones que nos ayuden a la victoria. Cuando nos referimos a la victoria, hacemos una hipérbole metafórica que nos lleva a lograr establecer un proyecto, lograr presencia en el mercado, lograr disminuir índices problemáticos como el tema en nuestro contexto educativo, como abatir el rezago educativo, etcétera, etcétera. Son metáforas. No lo podemos tomar tan literal, no vamos a matar a nadie, tampoco vamos a hacer destrucción con fuego y con agua, pero sí vamos a tomar en cuenta estas reflexiones con respecto a las decisiones. Una de las enseñanzas del general Sun Tzu, que en lo particular me han fortalecido como ser humano y me han dado elementos para poder pues ser cauto y no entrar en conflicto con mi autoconcepto de valentía, perdón, es una que dice: el general sabe que hay ejércitos que no se deben enfrentar,
ríos que no se deben de cruzar y batallas que no se deben de pelear. En este sentido, es como una reflexión importante que te hace saber que no está mal decir que no a enfrentar una empresa, una tarea o un oponente, sino que tienes que ser lo suficientemente sabio para dominar el ego, para dominar esta sensación de cobardía, y hay que ser inteligentes y medir los esfuerzos y medir las capacidades y no confrontar de forma directa a una situación que es más robusta que tú. En ese sentido, hay mucho que aprenderle a Sun Tzu. Es un libro que habla sobre la naturaleza humana. Es un libro que habla sobre la capacidad de tener disciplina y los costos de no tenerla. Es un libro que habla de la formación en el carácter. Y es un libro que hace ya muchos miles de años nos acerca a una dinámica de inteligencia emocional, ¿por qué no decirlo? Y del dominio de las emociones. Es claro que en el contexto del general Sun Tzu, el que es esclavo de sus emociones seguramente perderá las batallas. Entonces les invito a que hagamos una lectura profunda del tema del arte de la guerra y que nos permita tener una visión del cómo ser estrategas. Eso es un poquito lo que estamos buscando en la tarea. Cómo desarrollar el perfil de estratega del maestro en administración educativa y cómo puede fortalecer esta lectura a su criterio de toma de decisiones, a su criterio de manejo de situaciones conflictivas. Cierro con esta pequeña participación, que ya no fue tan corta, que la vamos a subir a YouTube. Esta participación lo cierro con el tema de la importancia del liderazgo estratégico. No es suficiente con ser un líder que tiene el aprecio y el apego o la adhesión de un grupo de personas. Un liderazgo que no es estratégico, tarde o temprano empieza a cometer errores por la falta de percepción y la falta de algo que se llama prospectiva. La prospectiva es la capacidad de ver más allá en términos estratégicos, con la posibilidad de tomar mejores decisiones. Entonces, la lectura del arte de la guerra, que ojalá, sinceramente se los digo, sea la primera de muchas lecturas, porque conforme pasa el tiempo, conforme cambia el contexto y conforme cambiamos nosotros, porque nosotros no somos iguales, ni siquiera somos iguales a nuestra versión de la mañana, ¿no? Por eso el tema del cambio es una constante y es deseable y es lo que debe ser, justo lo que debe ser. Entonces, cada vez que cambia nuestro contexto, la relectura del arte de la guerra nos ayuda a desarrollar mejores habilidades estratégicas de nuestro liderazgo. Otro de los temas complementarios y que les puede ayudar a construir sus conclusiones es la naturaleza del conflicto. Michel de Foucault, intelectual francés, especialista en el contexto del ejercicio del poder, nos dice que el poder es inherente al hombre. Las relaciones de poder son inherentes al hombre y no nos podemos escapar de ellas. Marx nos apunta que el conflicto es necesario y también es inherente al hombre. Entonces, el conflicto no necesariamente es algo negativo, es algo natural y que yo no me atrevería a adjetivarlo moralmente porque nosotros nacemos de un conflicto. Transitamos de un estado de confort a un estado violento. Nuestra llegada al mundo es violenta, está llena de sangre, está llena de dolor, pero es parte, pues si ustedes me permiten, estaré romantizando un poco el tema, pero es parte de lo que se trata la vida. Entonces, el conflicto es parte inherente, es el motor o la base de la dialéctica, y por eso el arte de la guerra se ha convertido en un libro inmortal, en un libro que trasciende tiempos y espacios, porque se lee hoy con un contexto muy diferente y se aprende igual o más que cuando fue escrito. Espero que disfruten la lectura y de verdad espero muy interesado ver sus conclusiones e iremos acompañando nuestro curso con las reflexiones del general Sun Tzu. Que tengan una excelente tarde.